Hay diferentes inventarios de cada salón que hubo, los dos aulas de salas de audiencia más importantes. Tenemos equipos de computación para la digitalización, para almacenar la información base, que es enorme. Solo animar lo que van a ver algunos videos de animaciones de dentro de algunos de los salones, son gigas y gigas de información y no es en la calidad alta. Está hecho porque se pone el Oculus, un equipo virtual, y realmente entras y caminas y estás adentro del salón de la audiencia del Tribunal de México en el siglo XVII. Es fascinante. Y es difícil distinguir la realidad, porque las texturas y los programas que usan ahorita, uno que se llama Unreal, agrega sustancias reales. El carácter tiene pelo humano. Estás viendo algo como un holograma en 3 dimensiones. En las salas es increíble. Yo nunca en mi vida pensé que iba a involucrarme en algo así. La verdad, gracias a mi estudiante. Aprendemos mucho de nuestros estudiantes. El equipo de investigación histórica, tenemos expertos en varias partes. Aquí es uno. Gente que son especialistas en los espectáculos públicos, como el doctor Linda Curcio Nagy, sobre los autos de fe, no solo episcopales, pero de la Inquisición, Gerardo Lara Cisneros. Javier Villaflores, hay más de 30 blasfemos negros, esclavos, mulatos, y él se encarga de ayudar al equipo de diseño de caracteres en la historia del carácter, de cada uno de esos caracteres. Se pueden interactuar en el mundo virtual con el carácter, entender sus pasados, su proceso, y se interactúa con el mismo penitente. Con mi estudiante, que es un educador, pedagogo, está haciendo aplicaciones para uso en clases desde la primaria hasta la universidad, en diferentes maneras. Y yo. La historia esencialmente se enfoca en el carácter Doña Mariana Núñez de Carvajal, uno de los últimos de los Carvajales. Muy trágica su historia. Y su hermano, claro, Luis de Carvajal, que acaba de encontrar el desviado diario y los escritos de él, que se escribió dentro de los cárceles. Es tratando de enfatizar la vida y proceso de esa mujer. Y se va a ver parte de su proceso, las interrogaciones en la documentación, y es siguiendo a ella a través de todo este hecho de tener que ser presentada, ser sentenciada en un auto de fe. Las fuentes históricas y gráficas para la reconstrucción virtual del palacio, tenemos el palacio en el mismo sitio. Tenemos excavaciones, arquitectos, estudios arqueológicos desde finales de los 40, cuando empezaban a rehacer parte del patio central, frontal y los de atrás. Tenemos mucha información. Hay bastantes ilustraciones que nos muestran una cantidad de mapas históricos, planos en colecciones privadas, públicas, impresionante, que nos muestran los cambios en el plano urbano y la traza central justo con la plaza de Santo Domingo. El Zócalo y el Plaza de Santo Domingo desde 1550 y 75 marca un palaceta chiquita, que es el sede, desde la primera imagen que tenemos gráficamente del Palacio de Santo Oficio de la Inquisición. Las casas que volvían el sede del tribunal, justo en la época de Moya de Contreras. Primero lo rentaban con chance de comprarlo, tenían que comprarlo. Y tardaron casi un siglo de liquidar la deuda, de pagar esa casa. Hasta finales del 17 y empiezas del 18 tenemos mapas y planos de estos palacios, de esta sede del Santo Oficio. Y se puede ver cómo empezaba a expandir de solo un palacito en la mera esquina a embarcar casi 2 cuadras de la traza en el final del 18. Tenemos otros dibujos, mapas que nos ayudan a reconstruir las primeras 10. Tenemos idea de hacer las primeras 10 cuadras alrededor de la plaza de la Traza de México. Va a tomar casi 20 años. Solo ahorita estamos en lo del Plaza de Santo Domingo hacia la catedral. Y el palacio interiores, apenas este año empezamos los interiores del palacio. Ese es de larga duración.
Desde los 80 había unos trabajos de reforzamiento de la estructura del palacio que se sufrió daños. Y tenemos esa tipo de información nos da una vista por lo menos de típico de cómo se veía la ciudad en esta época. La reconstrucción histórica está hecho encargado con los arquitectos y historiadores, arquitectos de la Anáhuac Mayap en conjunto, intercambio académico con mi universidad. El doctor Antonio Rodríguez cada año trae 2 o 3 veces al año grupos de sus estudiantes que tienen una tarea particular. Usted se va a levantar la sala segunda de los retratos, otro del secreto, salón de secreto basado en toda la documentación gráfica, documentación arquitectónico, y esos son muy talentuosas. El verano de 2017 se empezó el palacio en sí de Santo Oficio de la Inquisición. Un grupo de 5 muchachas y 4 de mis estudiantes en un grupo en conjunto. Mis estudiantes son historiadores y son algunos antropólogos y de arte y diseño. Ayudan a interpretar documentación y ayudarles en la parte histórico y ellos en la parte técnico. Mi estudiante explicando el uso del espacio del Palacio de Inquisición, de algunas propuestas arquitectónicas que no se hicieron a cabo por la mera tipo de construcción. Hasta comprobamos porque se falló algunos arreglos usando los mapas y planos que eran imposibles. Si lo reconstruyes basado en el plano, no queda ni en el espacio, queda inútilmente. Vamos a ver un ejemplo de esto. Entonces, con todos los mapas, planos, documentación, se empezaron a reconstruir la plaza de Santo Domingo. Los elementos arquitectónicos, los exteriores de la época, tenemos que depender de los mapas y planos. Porque ha cambiado mínimo la fachada, 6 diferentes etapas, restauraciones. La reconstrucción dinámica de la Plaza de Santo Domingo, basado en mapas y planos tempranos, empezó desde el 2017. Estamos terminando con solo los interiores del palacio. Tenemos así bruscamente hecho los edificios en la plaza alrededor. Desde la plaza principal a lo de Santo Domingo, empezamos a trazar la documentación de los edificios principales, el Cabildo, Ayuntamiento, Palacio de Virreinal, Catedral, lo que existió de la Catedral en 1601. Entonces, realmente, basado en planes y mapas, los arquitectos empiezan a suponer, basado en una manera científicamente de construcciones, de análisis de Google Earth, mapas de satélite, para ver y trazan la plaza y trazan este conjunto de estructuras. Y mapar los cambios que ocurrió en las fuentes visuales y en las descripciones. Tenemos, por suerte, mucha de documentación de los maestros albañiles, de las construcciones, cantidades de vigas y madera. Y es increíble ver cómo los arquitectos con esto sí pueden reconstruir teóricamente, con una hipótesis bien documentado, cuántas vigas había en la sala del secreto, porque lo rehicieron el techo y hay una descripción, pagaban la Inquisición de Santo Oficio por cada clavo, cada viga, y ahí está bien documentado. Y cómo se desarrolló hasta lo que vemos hoy día es el cambio del arquitecto Pedro de Arrieta de 1737 para acá. Y ha sufrido mucho daño en el 19, pero lo que vemos realmente es el plano de la renovación de 1737. Y es un palacio espectacular, uno de los pocos que hay en el Nuevo Mundo con una entrada diagonal así. Era hecho a propósito para que mostraba el poder y riqueza de este tribunal. Los mapas más importantes que nos empiezan a dar la traza, el mapa que está actualmente en Suecia, en Uppsala, de 1555, un documento que sepa el diablo cómo llegó a Suecia, pero está junto con otros documentos de la época de Cortés, unas matrículas de tributos y cosas muy interesantes. El mapa de Corea de 1690, de Arrieta mismo, que ayudó, no solo era maestro albañil del palacio, también del virrey, y cambió mucho la arquitectura. Lo que vemos hoy en esta ciudad de palacios tiene la pinta y la imprenta de Pedro de Arrieta. Y hay varios otros. Primero era la construcción histórica de las etapas, basado en la poca información que tenemos.
había supuestas de ser una capilla particular de San Pedro Mártir, adentro del patio, al lado. Pero no se hizo por la dificultad de la manera de construcción, como se va a ver. El palacio que se encontró tenía su entrada justamente en 1555 en el centro del edificio. Por 1575, cuando la Inquisición ya empezaba a construir e invertir, seguía la entrada principal en el centro, pero se cambió hacia el lado en 1628. Y en 1737 se cortó completamente la fachada a hacer la entrada diagonal. Esta plaza es más o menos como hubiera visto el palacio en la época de la auto de fe de 1601. Científicamente, los arquitectos también hacen estudios de conectividad que nos muestra el poder del secreto de estos tribunales. Los análisis desde la entrada principal de la Plaza de Santo Domingo son los posibles accesos que hay, conectividad. Hay zonas de alta conectividad, el palacio frontal, su patio, y hay muy poca conectividad. En el salón, obviamente, el salón del secreto, un pequeño almacén para las cosas del Cofradía de San Pedro Mártir, y los aulas. Mira cuánta conectividad hay, 3 aulas de sala de audiencias. Fascinante. Había un intento en el finales del siglo, bueno, como 1630, de hacer una capilla a la Cofradía de San Pedro Mártir. El arquitecto Antonio Rodríguez y un equipo de estudiantes empezaban a ver los planos, lo que iba a ser, el presupuesto de cuántas vigas, cuánta cantaría, y rehicieron, basado en la descripción, el capilla. Un capilla que no tiene sentido. No se puede ver ni el altar desde la entrada, no se puede ver nada. El altar tan chiquito. Hicieron una hipótesis sobre la conectividad de la supuesta capilla que iban a poner. El problema es que por 1690 empezaban a construirlo y lo pararon porque no era factible. Esa es la razón por qué tenía que cortarlo diagonalmente la entrada, porque desbalancearon las vigas y las columnas que apoyaban el peso y se desniveló el segundo piso. Hubo problemas de ese tipo. Y los arquitectos están viendo la razón por qué no iba a ser posible. Es fascinante. Los interiores están igualmente documentados basado en lo poco que sabemos. Descripciones, hay muchas descripciones de los interiores en las visitas. Hay inventarios muy buenos. Los capiteles, los techos interiores, las vigas de estilo de mudéjar que describen que existían en el finales del 16 y los 17, se reconstruyeron basado en ejemplos que aún existen en la Nueva España. Se reconstruyen de manera virtual, tienen hipótesis de cómo otras construcciones había y se empezaban a modelar en los programas de modelación arquitectónico. Eso estás viendo la zona preliminar de la sala de secreto, basado en el estilo arquitectónico de los planes y la cantidad de vigas se usaban. Y eran vigas muy cercanas, que es raro, es algo así. Debía haber visto muy diferente que cualquier otro aula, así, algo muy larga. Esa es la reconstrucción del sala de secreto, basado en los planes de 1654, que iban a cambiarlo, tenían un plan muy plano, y con la descripción de los muebles, con la descripción del contenido, de los diferentes escritorios, de los estantes, los legajos puestos. Eso es una captura de video, solo de lo que era. Había una entrada nomás de la sala mayor de la audiencia, y estas salas iban a otras cámaras, uno que guardaba las cosas de la biblioteca de libros confiscados, otro que guardaba materiales del Cofradía de San Pedro Mártir, sus tesoros, el andadera y todo eso. Y el otro iba a entrar en un antipatio que entraba el carcelero para entrar a los cárceles secretos. Y impresionante cuando ves estas recreaciones. Tenemos que dar lo que sentía, esa es la sala chiquita de los retratos. ¿Qué se sentía? ¿Qué se percibía?
se cerraban todas las puertas. No hay luz, no hay ventana. La oclusión de la luz da el impacto que recibe el acusado cuando entra por primera vez. La primera audiencia siempre es en esta audiencia chiquita, muy oscura, con tapizado todo, con retratos de inquisidores generales, con retratos de inquisidores, viendo al reo que está chiquititamente en un banco de raza común. Es un banco hecho de madera rasa. Y ves arriba el inquisidor en su estrado, debajo de un baldaquín con doseles de terciopelo carmesí. Fascinante. Ese es un ejemplo de lo que parecía. Describen los veleros en un inventario de finales del 17, lo que había muy antiguos, veleros grandes y chicas, el tipo de mantel que hubo, porque todo está inventariado. Y esa es una breve vista de lo que se parecía. El techo del cofre de madera dorada, impresionante. La fuente de información es importante. ¿Cómo sabemos? Cuando alguien ve, un niño, un estudiante va a entrar para disfrutar, ver todo. Pero un historiador quiere saber qué fuentes, de dónde se construyó eso. El equipo del Antonio Rodríguez Alcalá diseñaron un tipo de propuesta de señalización para imágenes de reconstrucción. Es un método que él diseñó, ganó el premio Alfonso Caso por su tesis de la UNAM de arquitectura sobre las recreaciones virtuales históricos del patrimonio. Y hay descripción de tipo de fuente, tipo de documento y la modalidad de reconstrucción. Entonces, enterado adentro del mundo virtual, si uno entra en un nivel, se puede ver el tipo de fuente, tipo de documento y la modalidad de reconstrucción. Por el trazo principal de Mérida, estamos ya haciendo diferentes fases de la primera construcción de la Catedral de Mérida. Es un proyecto justo con el arzobispado, con varias instituciones privadas en Yucatán. Todos los modelos tienen identificado el tipo de fuente, tipo de manera, y esa es la manera en que se reconstruyó. Si hay duplicación de un estante, si había 6 estantes, hay uno que quedó en un museo, se mapan con láseres las dimensiones y se recrea la dimensión de este objeto, ese mueble, en el mundo virtual. Y eso es lo que estamos haciendo. El 2017 empezaban reconstruyendo el interior basado en el mapa plano del interior del Palacio de 1655, que tenemos descripciones antes y descripciones después, y las moderaciones y diferentes modelos, cambios que se hicieron en el patio. Los arquitectos diseñan en AutoCAD, que es el programa más común, y empiezan a traspasarlo a otros programas que ayudan en la animación, en la agregación de texturas. Ese es el breve bosquejo de lo que era en 1738-9, la entrada de esta, que podemos ver, vamos a verlo el jueves, si entramos en el patio principal. Este es el patio antes que se hizo, ese es el después, que se cortó diagonalmente la entrada y se amplió las arcadas. Las reconstrucciones de las cárceles. Tenemos muchos mapas, planas, descripciones. Empezaban un grupo de estudiantes a modelar esto y mis estudiantes que hacen animación y diseño tomaban los modelos bruscos para cómo se interactúan con caracteres. Hacen las animaciones para que empiecen a ver el tamaño, ¿no? Porque las medidas son exactas en la arquitectura, pero cómo se integran los personajes. Eso todo se hace con base en la vida cotidiana del siglo XVII en la Ciudad de México. Desde la ropa, hay un equipo de diseño histórico, materiales y vestuario. Marta Inés Sandoval Villegas era nuestra consultora y ha hecho mucho sobre modos y muebles y cosas de la época del siglo XVII. Tenemos detalles históricos de personajes, desde dibujos rápidos de objetos que usaban de pistolas, de arcabuces de la época de 1600 a 1650 más o menos, para que se replica todo lo que se ve, es algo que podía haber existido, documentado. Diseños de la Cruz Verde en las procesiones, todo basado en objetos de algunas colecciones privadas y públicas de museos de la época. El diseño de indumentaria
estamos viendo y trazando cómo cambió la población de 1570 hasta, tenemos muy bien documentado en finales del 17, empiezas del 18. Es realmente ver un laboratorio de los cambios en la estructura, en el Santo Oficio y en la ciudad, y sus padrones, su gente, lo más que podemos hacer. Los textiles de algunos pinturas, de algunas muestras que hay de museos de textiles. Están utilizados para ayudarnos a entender el concepto de colores, de texturas, de los indumentaria de esta época. Y esta misma mujer que está encargada con los estudiantes de diseño y de modas, está ayudando a trazar en el siglo XVII qué tipo de ropas había de mujeres, de hombres, y de eso ayuda el equipo de diseño de caracteres, de personajes, a hacer lo más posible, más real. Un espejo conceptual rápido, hecho a 2 dimensiones, usando algunos ejemplos de textiles, de colores, a muebles que existen de esta época. Baúles, muebles, escritorios, todo basado en esta época. Joyas, peinados de la época de finales del 16, empieza el 17. Todo eso ayuda a desarrollar, basado en documentación estrictamente histórico, los personajes. Los personajes salen. El primer libro de votos del Santo Oficio no está en México, está en el Gilchrist Collection en Oklahoma. Y hay muchos, más de como 60 legajos y procesos de inquisición en ese museo que está en Oklahoma. Tenemos inventarios con descripciones de los tinteros que usaban, porque todo era de plata, se pesaba y se describía. Y tenemos diseñadores que usan esos fuentes históricos, gráficos, ejemplos de museos, para reconstruir en el mundo virtual lo que vamos a ver. El baldaquín del salón, los tipos de escudos que había, para hacer la reconstrucción que está muy bien descrita, el baldaquín de la audiencia. Los personajes históricos, tenemos mucha idea de lo que era un auto de fe, pero los cambios de la indumentaria, de las ropas, depende de la área, la región. Hasta los sanbenitos son diferentes en Macao o en Lisboa que en México. Los colores, las telas. Entonces hay que buscar información sobre ese tipo de material. Uno de los estudiantes del diseño hizo el caída de las cárceles secretas, don Gaspar de los Reyes. Hay el virrey, el carácter del virrey, del conde de Monterrey, don Gaspar de Zúñiga y Acevedo, muy importante. Tenemos fuentes pictográficos, documentos, descripciones, licencias, y hay caracteres que estamos diseñando. Todo el séquito de la Inquisición, los familiares, todos son nombrados en la relación del auto publicado. Sabemos quiénes son, qué clase, muchos, hay retratos de algunos, otros no. Eso basado en información histórico, pictográfico. La animación de la caracterización viene después de la creación del carácter. Y eso es hecho en China. Nuestra universidad tiene un campus en China, en Dalian. Tienen una escuela de animadores y solo hacen animaciones. Entonces hacemos esto. Hay un estudiante en Eslovaquia que cada uno adopta un personaje. Es un proyecto de diferentes estudiantes. Alguien, Michaela Shimonova de Eslovaquia, adoptó el esclavo del carcelero. El carcelero Gaspar de los Reyes, Plata, fue arrestado, procesado y puesto en el auto de fe junto con su esclavo por sobornos, corruptelas y pasar notas entre los presos y de los presos a sus parientes afuera. Entonces ella reconstruyó. Ella dice que de la nación Mozambique. Fue alguien de la región de Mozambique capturado y vendido en Angola y llegó hasta la Nueva España. Y tenemos mucha información de él. Y ella es antropóloga, arqueóloga, antropóloga física. Entonces ella hizo un estudio de las estructuras, fenotipos y todo para tener un supuesto vista de cómo va a ser, por su edad, por su raza, un esclavo de esta región. Cada carácter tiene un equipo y son centenares de caracteres. Tenemos hasta ahorita casi todos los ministros del Santo Oficio y como 40 de los penitentes. Son 124 penitentes procesados en el auto de fe de 1601. Es uno de los más grandes. Los diseños iniciales de los prototipos de los inquisidores
estaban hechos por gente profesional, que han hecho diseños de caracteres en mundos virtuales reconocidos, videojuegos y otras cosas. Doña Mariana Núñez de Carvajal, desde su estructura y tipo de vestimento, el San Benito, se creó y se puede apercibir digitalmente los caracteres en el red. Se puede ver cómo son los caracteres de 3 dimensiones, cómo se ven sus caras, el tipo de realidad. Ese es el inquisidor don Alonso Peralta y Robles, basado en retrato de él que hay en Sucre, que fue arzobispo de Sucre después. Eso es más o menos regresando unos 15 años antes, como debía haber parecido en 1599, 1600, basado en el retrato en sí. Fascinante los caracteres, ¿no? En cada uno está explorable, lo pueden explorar su historia, lo que sabemos de ellos. Entonces se interactúa en el mundo virtual, conectando con las historias de los personajes. Y ese tipo de cosas, la idea es hacer un laboratorio para los estudiantes, para que se tomen más interés, porque hoy es una época visual. Nuestros estudiantes, las generaciones están perdidas como mi colega aquí en su máquina, nada más. Vamos a ver algunos videos para que vean. Desde la animación inicial hasta la creación de caracteres en un mundo virtual, su integración. El caso de Mariana Núñez de Carvajal es fascinante. Es la penúltima miembro de la familia Carvajal de morir en la hoguera en el 26 de marzo de 1601. Es un caso trágico. Todos sus parientes fueron ejecutados, relajados. El inquisidor don Alonso de Peralta y Robles, y voy a hablar mañana un poco de él, era su primo cuarto de ella y de su familia. Increíble. El ordinario Cervantes era primo tercero de esa familia. Y vamos a ver que hay buenas razones porque no se encuentran bien las limpiezas de sangre de ninguno de esos oficiales en ninguna parte. Hasta una visita después de Mañosca, que era un paniagüero de este señor, su tío, está acusado de quitar algunas limpiezas que estaban en el archivo durante la visita. Es fascinante. Entonces vamos a ver un poco de la interconectividad, se sale con el inquisidor, su abolengo, informaciones de él, su educación, de dónde venía. Los personajes, ahorita hay 67 funcionarios, incluyendo algunos de los familiares más importantes. Los penitentes, 30 y algo, 40, ya están en proceso de elaboración. Cientos de espectadores se van a hacer basado en trazos, mujeres grandes, mujeres, así van a ser como en tipo genérico. Vamos a ver cómo se entregan en el mundo. Primero es el mundo virtual, luego es entregar los caracteres. Para hacer que ese señor camina, toma casi 8 gigas de información. Estamos en el proceso de comprar un servidor para poder correrlo. Se puede ver aparte. Vamos a ver algunos tomas de los modelos iniciales de la plaza de Santo Domingo, que es hipotéticamente lo que realmente está construido basado en más documentación es el palacio en esta época. Es el palacio. ¿Y cómo se parecía ahí? En la esquina, colindando con la iglesia de Santo Domingo y su convento. Su patio interior. En ese lado del patio interior se entraba uno a unas salas de espera, donde se esperaban algunas gentes que iban a ver citas con los inquisidores. Justamente detrás de donde estamos viendo es la entrada de los aulas, de la sala de audiencia. Vamos a ver ese mapa y vamos a ver el tribunal, la sala de audiencia chiquita, la primera que se encuentra cualquier penitente que se va a ser entrevistado, la primera audiencia. Esa es una captura, pues, de la reconstrucción hipotética de lo que era, basado en descripciones del tipo de colgadoras que había, de terciopelo carmesí, el diseño, el techo, la losa abajo y diferentes retratos. Entonces podemos percibir como si uno está adentro
de esta sala de audiencia. Se describía con retratos de los inquisidores generales, retratos de inquisidores anteriores. Supuestamente estaban ahí colgando lleno, más de 24 retratos en un aula que es 4x4, es muy chiquito. Y a un altar también. Se puede percibir otra vista desde la estrada del inquisidor hacia el altar de San Ildefonso, que tenían todos los San Pedros. San Pedro Mártir, San Pedro, los 3 San Pedros, sus imágenes ahí arriba. Con San Ildefonso, un retrato muy importante. Se puede ver desde la entrada. Cuando uno entra desde el patio principal, entra aquí, atrás de una reja de madera que separaba los que entraban, los nuncios, etcétera, de la entrada enfrente de la estrada del inquisidor. Esa es la segunda sala. Se conecta la segunda sala directamente. La primera sala no se conecta con el secreto, con el archivo. La segunda, la pequeña, sí. Y hay descripciones que durante las visitas de la mañana, el secretario entraba en el secreto y sacaba el proceso, los testimonios, y lo pusían en un atril del inquisidor. Entonces entraba y salía. Había una campanita de plata. Hay 2 tipos, uno grande que hacía un sonido y uno chiquita que llamaba el secretario porque entraba con documentación. Ese es parte del impacto. Uno se entra, no sabe, primera audiencia, campanita, saca un legajo que supuestamente son testimonios contra uno y lo pone ahí. ¡Pah! El inquisidor, ¿por qué usted está acá? Exactamente, explícame. El cámara de secreto, en la reconstrucción hipotética, es del 17. Ese es, perdón, la calidad no es buena porque solo para correr eso es 3 gigas. ¿No? Tiene que realmente poner el Oculus, que es un tipo de visor, y realmente puedes caminar. Tú puedes ir al estante y sacar un legajo que puedes ponerlo en la mesa. Y hay un tipo de manos que es un tipo de controlador. Lo pones y puedes agarrar un libro y ves y abres y las páginas cambian cuando mueves Es fascinante, pero es un montón de trabajo. Las cárceles de la perpetua. Vamos a terminar perpetuamente encarcelado. Esa es la última parte. Sabemos que en el siglo XVI había acceso, había unas ventanillas del lado de las cárceles secretas que se pueden comunicar con la calle. Vedado. Alonso Peralta dice, vamos a rehacer, removerlo más interiormente, porque no hay conexión con la calle. Y se rehizo los cárceles. Ese es un modelo de los cárceles como se fueron rehechos por alrededor de 1609-10. Tenían que trasladarlo más al interior del conjunto, del palacio. Y podemos percibir cómo es si uno está caminando adentro de las cárceles secretas de la perpetua en el siglo XVII. Entonces eso también es de baja resolución, pero te da una idea de cómo parecían en esta época. Entonces la visita se toma a través de un programa que se llama Unreal. Es un video game y VR program. Se entra en un salón como de esta y uno puede ponerlo, entrar por la puerta, entra la puerta y caminas en el cuarto y estás caminando en la sala de la audiencia. Cuando hay madera, por ejemplo, cuando hay una muralla o un mueble, no se puede pasar. Se choca y siente reverberaciones. Entonces, tiene que caminar en cierta manera. Estamos haciendo estudios ahorita del proceso de interacción humano con el palacio, de las cárceles. En algunos procesos, primera, segunda, tercera audiencia, cuando la sacaron en las audiencias de la mañana, las audiencias de la tarde, y la circulación de 2 o 3 penitentes al mismo tiempo, los llevan y describen cómo y dónde los llevan, para que nunca se pasan. Hay 2 o 3 entradas. Entonces llevaban uno por la sala de la mañana por un lado, otro por el otro lado, porque realmente no hay comunicación entre los presos. Es fascinante. Y con eso les digo muchas gracias.
No, yo, pues todavía nos faltan como 20 años. Fácilmente. Yo voy a estar bien muerto y enterrado y van a seguir con eso. Y para interactuar con esto te tienes que poner No, estos vamos a 3D. hacer dos tipos. Puedes hacerlo como en este tipo de resolución, vas a poder hacerlo en un sitio web. Pero lo que estamos haciendo Google ahorita, estamos haciendo un convenio con Google para que nos proporciona el Google Glass, ¿no? Que es mucho más barato para las escuelas. Estamos buscando patrocinio con ellos para ir con los niños de primaria, secundaria, para que ellos empiecen a sentir. Y no solo es tolerancia religiosa, es tolerancia, para mí es grave que en mi país amamos a México otra vez, como debemos haber amado. Lo más que podemos ver que la historia mexicana es tan rica y tan buena, podemos matar muchos de esos prejuicios e ignorancias que hay. Hoy día estamos votando en mi país y es grave, fascismo casi estamos sufriendo. Y un odio racial que solo se compara con la década de los 30 en Europa. Es muy difícil. A través de este tipo de cosas, con niños jóvenes, aprendes a decir, ay, México, qué interesante, quiero venir. Es tolerancia no solo histórico, pero empatía y tolerancia hoy día. Eso es importante, es parte de la idea. Sí, Alicia. A ver el documento. Ahí está. Es bonito, ¿verdad? Ahí está una pequeña colección de documentos en lengua náhuatl, azteca, pues, y hay colección de algunos mapas. Seguramente fueron vendidos en el 19. Cuando salió Maximiliano, mucha gente robaron muchos manuscritos, sí, se fueron. Claro. Claro. Y robado a veces. Piratas, los holandeses, ingleses. Claro. Claro. Sí, eso poco se sabe, que Dinamarca, Suecia, República Checa, por ejemplo. Eslovaquia, he encontrado documentación igual en Eslovaquia, en Bratislava, en Martín, en bibliotecas que nadie me interesa ir ahí. Pero sí hay. Todo tierra Habsburgo y tierra de los enemigos de los Habsburgos que robaban. Piratas. También.